Jóvenes, buen día. Hoy día vamos a terminar lo que es el capítulo de cardiopatía isquémica y vamos a hablar de un cuadro algo más benigno que el que hemos visto días anteriores, que es la angina crónica, y unos conceptos sobre factores de riesgo y prevención cardiovascular. La angina crónica, hasta hace pocos años se llamaba angina crónica estable. Hoy en día los autores han preferido quitarle un poquitito el término de estable porque indican que ese término da como que mucha confianza al paciente y al médico y en general tienden a no hacer estudios necesarios y a descuidar con su medicación, porque no es un cuadro tan benigno como el término de estable más o menos significaría. Es por eso que hoy en día, en general, se prefiere hablar solamente de una angina crónica, que es otra manifestación de la cardiopatía isquémica. Y hoy en día, como comentábamos el primer día, inclusive está catalogado como un componente del síndrome coronario crónico, para diferenciar del síndrome coronario agudo que hemos visto ya en las clases anteriores. ¿Cómo se caracteriza o por qué se caracteriza una angina crónica? Pues porque el paciente sí tiene enfermedad coronaria, todas estas personas sí tienen enfermedad coronaria, sí tienen manifestaciones clínicas compatibles con isquemia miocárdica, sí tienen algunos estudios complementarios que demuestran isquemia miocárdica, pero a diferencia de los anteriores cuadros, su forma de presentación, su severidad en general se mantiene constante, sin cambios, por lo menos los 2 últimos meses. Es decir, la persona tiene angina en clase funcional 2 con moderados esfuerzos y va a permanecer así durante mucho tiempo. Pero, una vez más, no es para confiarse, sino que estas personas deben recibir un seguimiento y hacer los estudios complementarios necesarios para que en su determinado momento también puedan beneficiarse de alguna intervención que sea más favorable para ellos en relación a solamente el tratamiento farmacológico. El dolor que ya hemos hablado y que han visto en semiología, pues es la característica más importante de todas las personas que tienen cardiopatía isquémica, aunque una vez más hay que recordar que pueden haber personas sin dolor, pueden haber personas que tienen equivalentes anginosos, como la disnea, arritmias, etc. Y antiguamente, por lo menos, este es un cuadro antiguo, la angina se lo dividía en lo que es la angina típica, que pocas veces ya lo podemos ver, pero si tenemos la suerte, una angina típica tiene estos 3 componentes. Dolor, con las características isquémicas que hemos mencionado, opresivo, retroesternal, etcétera, que está desencadenado por el esfuerzo físico, el estrés emocional y además cede con el reposo. Si tiene estos 3 componentes, se dice que es una angina típica, clásica, que una vez más, ojalá pues todos los pacientes vendrían de esta forma y el diagnóstico sería algo sencillo. Pero lamentablemente no sucede eso, entonces hay que estar atentos en personas que tengan factores de riesgo, porque la angina puede no ser típica, se llama angina típica si de estos 3 componentes solamente tiene 2, no tiene los 3 componentes, que posiblemente sea lo más frecuente, y decimos que no es anginoso cuando solamente tiene un componente de estos 3. Y una vez más, para reforzar el concepto de que no todos van a tener dolor, pero puede haber algunos equivalentes anginosos. La clasificación de la severidad de la angina crónica es similar al de la disnea en cuanto a la clasificación de la New Yorker, y básicamente
hace referencia a con qué tipo de actividad va a desencadenarse, en este caso, la angina. Es así que se llama angina en clase funcional 1, si se presenta solamente en grandes esfuerzos, moderados esfuerzos, pequeños esfuerzos o en reposo. Importante en todo cuadro sospechoso de cardiopatía isquémica, puedes hacer un electrocardiograma mínimamente de 12 derivaciones. Pero acá hay que tener el siguiente cuidado. En la angina crónica, la isquemia es transitoria. El dolor de la angina, la isquemia que se presenta en la angina es transitoria. Dura 5, 8, hasta 10 minutos. Por eso es que la angina típica se desencadena básicamente con el estrés emocional o el esfuerzo físico. Cuando pasa esos estímulos, cede la isquemia y el paciente está completamente asintomático. En la consulta, en la emergencia, es poco probable que una persona con angina crónica llegue a la emergencia con el dolor. Habitualmente llega a la emergencia o la consulta cuando ya no tiene dolor. Y nosotros hacemos un electrocardiograma y por lo menos en el 50% de estas personas su electrocardiograma va a ser normal. ¿Por qué? Porque en ese momento ya no está con dolor. Sin embargo, en algunas personas podemos ver alteraciones del segmento ST, la onda T. Las personas pueden haber tenido ya un infarto previo y podemos ver en el electrocardiograma. Podemos ver también algunos otros alteraciones como el bloqueo de rama izquierda, extrasístoles ventriculares. Pero recordar una vez más que si la persona está sin dolor, habitualmente no vamos a encontrar alteraciones en el electrocardiograma. Por eso, una vez más, les recalco que considerar los factores de riesgo y considerar la edad del paciente más las manifestaciones clínicas es mucho más importante que un solo estudio complementario como un electrocardiograma. Una persona con angina crónica, una persona con infarto inclusive, puede tener un electrocardiograma por lo menos inicialmente normal. Si tenemos la suerte o hacemos una prueba de esfuerzo y provocamos isquemia, pues en estos momentos sí vamos a tener alteraciones en el electrocardiograma. Y lo más común es la depresión del segmento ST. El ver en cuántas derivaciones tiene estas alteraciones del ST es un marcador para que más o menos podamos estimar la extensión de la isquemia. Cuando hacen más de 4 derivaciones, habitualmente se habla de que la isquemia es extensa. El tratamiento de una persona que tiene angina crónica podemos más o menos esquematizar de la siguiente forma. Hay un tratamiento farmacológico. Hay personas que van a necesitar una revascularización miocárdica y un componente importante que no lo hacemos habitualmente acá es que estas personas deben ingresar a un programa formal de rehabilitación después de un cuadro isquémico. ¿Qué vamos a ver en el tratamiento farmacológico? Lo dividimos en dos momentos. Uno es el tratamiento del evento agudo y otro es un tratamiento a largo plazo. El episodio agudo, una vez más, se presenta por el esfuerzo, estrés emocional. Entonces, lo primero que vamos a recomendar es que la persona haga reposo. Con el reposo y con los nitratos es suficiente para que pase ese momento de dolor en este tipo de pacientes. La recomendación es cuando damos nitratos que es mejor que esté semisentado. Cuando está acostado tiende a perder efecto los nitratos y más bien cuando está en posición supina pues puede provocar hipotensión y a veces puede producir un mareo, inclusive síncope.
En una persona no podemos darle más de 2 o 3 tabletitas de nitratos, porque imagínense, ya estaría durando más de 10 minutos el cuadro y en este caso posiblemente ya no es una angina crónica, sino más bien es una angina inestable, que el tratamiento es diferente como ya lo vimos el día de ayer. Una vez que ha pasado el evento agudo, debemos instaurar un tratamiento a largo plazo con la intención fundamental de mejorar su pronóstico, de reducir la mortalidad, no tanto así reducir los síntomas. Estos pacientes habitualmente son poco sintomáticos y nuestro objetivo principal es que no llegue a infartar y por tanto baje la mortalidad. En estas personas habitualmente no se hace un tratamiento con doble antiagregación plaquetaria. En estas personas es suficiente utilizar un antiagregante plaquetario. Recuerden una vez más, la isquemia en estos casos se da porque aumenta la demanda y existe una obstrucción parcial de la arteria que cuando se incrementa la demanda no es capaz de satisfacer porque no puede aumentar el flujo debido a esta obstrucción parcial. Pero en la angina crónica es excepcional que se forme un trombo, es excepcional que exista una ruptura o una erosión de la placa. Habitualmente la placa está estable, es por eso que de ahí venía el nombre de angina crónica estable. Entonces, combinar 2 antiagregantes plaquetarios tiene más riesgo de sangrado, de compromisos digestivos. Entonces, habitualmente en la angina crónica utilizamos uno de ellos. Los 2 están ampliamente avalados. En general, la aspirina es mucho más barata, mucho más estudiada. En general, es la primera droga que se utiliza, pero perfectamente puede utilizarse el clopidogrel. Si tiene problemas digestivos, por ejemplo, es más tolerable el clopidogrel, así que podemos elegir perfectamente el clopidogrel. Cualquiera de los 2 están avalados para usar a largo plazo. ¿Qué más necesita esta persona? Utilizar beta bloqueadores. La demanda de oxígeno del corazón pues depende de muchos factores, como la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, mayor demanda. ¿De qué depende? De la presión arterial. A mayor presión arterial, mayor demanda. ¿De qué depende? De la contractilidad. A mayor contractilidad, mayor demanda. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es reducir la demanda de oxígeno del miocardio. Y los mejores fármacos para esto son los beta bloqueadores. Con esto bajamos la frecuencia, bajamos la presión y también bajamos la contractilidad. Como objetivos, para decir que está bien beta bloqueado, deberíamos alcanzar una frecuencia entre 55 a 60 más o menos en reposo. No preocuparse por frecuencias de 50, 52, porque es benigno para ese paciente. Aunque por definición es una bradicardia, en estos pacientes les favorece. No llegar a extremos de 40, 35 evidentemente, pero más o menos en estos márgenes un paciente está bien beta bloqueado de reposo y ese debería ser el objetivo. Y cuando hace actividad física, no debería subir más allá de 100 a 110. Las estatinas es otro pilar fundamental. Todo paciente debe recibir estatinas cuando tiene cardiopatía isquémica, independientemente de su valor inicial. Se debe bajar el colesterol LDL por lo menos a un 50% del valor basal que tiene y idealmente llegar a estos objetivos. Toda persona que ya tiene enfermedad coronaria debería tener un LDL menor a 55 miligramos y, como les digo, reducir por lo menos a un 50% de su valor basal. Si cumple estos 2 objetivos, pues hoy en día se considera que está con un nivel de colesterol adecuado. Las guías son cada vez más exigentes.
Hoy en día, en una persona que ha tenido infarto y nuevamente tiene angina o ha tenido un segundo infarto, inclusive la recomendación es que el LDL sea menor a 40 miligramos. Pero en general vamos a mantener como un objetivo de menos de 55 miligramos. Los inhibidores de la IECA son útiles. Muchas de estas personas son diabéticas, donde aún tienen que el paciente ya esté bien beta bloqueado, siga hipertenso, por ejemplo, y utilicemos amlodipino con el objetivo de controlar la presión arterial, pero en un paciente que ya esté beta bloqueado para que no aumente la frecuencia cardíaca. Y los nitratos, si bien son útiles para aliviar el episodio agudo, no tienen influencia a largo plazo, no bajan la mortalidad a largo plazo en este grupo de pacientes. Además del tratamiento farmacológico que hemos instaurado en estos pacientes, nosotros tratamos de identificar algunos criterios de alto riesgo que justifiquen hacer alguna intervención. Uno de los más utilizados es hacer una prueba de esfuerzo. Lo clásico, lo básico, es hacerlo en una banda o en una bicicleta, y básicamente, ¿qué es? Exigirle al corazón. Exigirle al corazón, tratar de provocar la isquemia miocárdica, pero nosotros controlar algunos criterios para que nos permita tomar decisiones. Le hacemos hacer esfuerzo al paciente para tratar de ver si tiene isquemia, en cuántos territorios tiene isquemia, cómo tolera esa isquemia, si baja la presión o no baja la presión. Nos permite estratificar un poquito el pronóstico. Si una persona tolera muy bien el esfuerzo físico, podemos mantener perfectamente solamente con tratamiento farmacológico y no hacer un procedimiento invasivo. ¿Qué es lo que más vemos en una prueba de esfuerzo? Alteraciones del segmento ST, sobre todo infradesnivel del segmento ST, con los criterios que hemos hablado. A veces puede haber supradesnivel del segmento ST transitorios, que se considera un signo también de mal pronóstico. Lo más frecuente que existe es infradesnivel del segmento ST. Las alteraciones de las ondas T en forma aisladas son inespecíficos, hay que ver el contexto. Pues si tenemos alteraciones del electro más un dolor de pecho durante el esfuerzo, atribuimos obviamente que eso es por isquemia miocárdica y posiblemente estas personas sí van a necesitar algún procedimiento invasivo. Otro estudio fundamental es hacerle una ecocardiografía. La ecocardiografía es un estudio muy útil, accesible, relativamente barato, vamos a decir, desde 500 a 650 bolivianos más o menos en forma particular en Cochabamba, así que es un método accesible, muy útil, que nos va a ver cómo está la contractilidad del corazón. Además, obviamente, nos permite ver cómo están las válvulas, si hay hipertrofia, etc. Si el paciente ha tenido un infarto previo, vamos a poder ver acá lo mismo, algunas secuelas como aneurismas, y las personas con estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, pueden tener en sus manifestaciones dolor, tienen disnea, y a veces en su electrocardiograma también podemos tener alteraciones del segmento ST que podemos confundir con una angina crónica normal. En estos pacientes, si bien puede también coincidir con enfermedad coronaria, el solo problema
valvular, en este caso, o del miocardio, puede ocasionar manifestaciones clínicas similares al paciente que tiene angina crónica. Y es muy útil hacer un ecocardiograma porque con eso vamos a poder hacer el diagnóstico diferencial. La ecocardiografía es útil no solamente en reposo. La ecocardiografía también es tremendamente útil cuando al paciente le sometemos a algún esfuerzo, ya sea físico o farmacológico, si no puede hacerlo. Es el mismo concepto que hemos visto con la ergometría, hacemos lo mismo pero con ecocardiografía. ¿Cuál es la gran ventaja de hacer con ecocardiografía? En personas que tengan algunas alteraciones del segmento ST, por alguna otra enfermedad, porque tienen hipertrofia, porque tienen preexcitación, porque tienen un bloqueo de rama, etc. En la ergometría, básicamente evaluamos el electrocardiograma, además de la parte clínica, obviamente, de la presión arterial. Si ya tiene alteraciones del segmento ST basales, nos es difícil diferenciar en la prueba de esfuerzo si esta prueba de esfuerzo es realmente positiva o no. En cambio, en la ecocardiografía, además de ver el electro, que también es un componente, vemos la contractilidad, vemos cómo está el miocardio con el esfuerzo. Si tiene isquemia, va a haber algunas zonas que no se contraen normalmente, independientemente de la parte eléctrica. Entonces nosotros tenemos mayor utilidad con este estudio, sobre todo en las personas que tienen alteraciones en el electrocardiograma. Las guías recomiendan en lo posible hacer una prueba de imagen y no solamente conformarnos con una ergometría. Sobre todo en personas del sexo femenino que tienen mayor probabilidad de tener falsos positivos. El tener una prueba positiva en una ergometría no tiene especificidad del 100%. Está alrededor del 55-75% más o menos, por tanto pueden haber falsos positivos. Con la ecocardiografía vamos a tener menos falsos positivos y además es más sensible. Entonces, en lo posible, deberíamos recurrir a una ecocardiografía. La limitante acá es el costo. Si bien la ecocardiografía en reposo cuesta alrededor de 500, 700 bolivianos a lo sumo, una ergometría está entre 350 y 450 bolivianos, una ergometría con fármacos como la dobutamina ya llega a costar como 1.700, 1.800 bolivianos aproximadamente. Otro método que se está descrito, pero que acá en Cochabamba en una temporada hacíamos con relativa frecuencia, porque la universidad tiene un servicio de gamografía, que antes estaba en el Hospital Piedra, pero ahora tiene un lugar independiente. Es un método también que se puede utilizar. Los mismos conceptos más o menos de la prueba de la ecografía con esfuerzo físico o con dobutamina. Tiene ese también utilizar este método para esos objetivos. Y en algunas personas tenemos que tener la certeza de que si hay o no hay obstrucción coronaria, cuál es su severidad y cuántos vasos estén afectados. Con certeza si están tapadas o no, en qué porcentaje, cuántas arterias. Antiguamente se hacía la coronariografía solamente por un cateterismo, es decir, ingresar directamente al organismo, ya sea por la arteria radial o la femoral, llegar a las coronarias, inyectar el contraste y ver cómo están estas arterias. Es el estándar de oro para poder decir
tiene o no tiene enfermedad coronaria y qué se debe hacer. En la angina crónica, en personas que tienen progresión de su enfermedad o en pruebas que le hacemos como la ergometría, vemos que tiene alto riesgo, entonces podemos nosotros hacer una coronariografía. No en todas las personas, pero si el riesgo es alto, hacemos una coronariografía y de acuerdo al resultado vamos a ver si necesita una angioplastía o necesita una cirugía. Felizmente en los últimos años se puede hacer también una coronariografía, pero ya no invasiva, ya no inyectar directamente en las arterias, sino solamente con inyección venosa y con un buen equipo de tomografía se puede obtener este tipo de imágenes en las arterias del corazón. Solamente en este caso se inyecta contraste en las venas y luego se hacen las adquisiciones cuando el contraste va a llegar al corazón. Es un método bastante útil. Acá no se hace con mucha frecuencia porque no hay personal muy entrenado en esto. Idealmente esto hacen cardiólogos que se especializan en imágenes cardíacas. Inicialmente lo hacían los radiólogos, pero que obviamente hoy en día un cardiólogo va a tener mucho más idea de todo lo que es la circulación coronaria y son ellos los que hoy en día hacen estos estudios. Acá en Cochabamba hemos hecho algunos casos con resultados a veces congruentes con otros estudios que hemos hecho, pero otras veces no hemos tenido muy buena experiencia. De todos modos, en algunos casos se puede considerar hacer una coronariografía solamente por la tomografía y no mediante invasiva, de forma invasiva. Muy bien, eso en cuanto a la angina crónica, antiguamente llamada angina crónica estable. Ahora vamos a ver algunas recomendaciones sobre los factores de riesgo y la prevención cardiovascular. Una vez más, siempre tratar de guiarse por recomendaciones que vienen de grandes escuelas, la escuela americana, la escuela europea. Hay otras sociedades grandes que permanentemente publican sus recomendaciones. ¿Y qué vamos a decir en esta parte? Si bien nosotros no estamos viendo, por lo menos en la práctica, aunque lamentablemente no tenemos estadísticas serias, la cardiopatía isquémica en el mundo se considera la primera causa de muerte. Y según la OMS y otras organizaciones internacionales, esto va a avanzar y va a representar la principal causa de muerte, no solamente en países desarrollados, occidentales, como quieran llamarlo, sino también en pacientes en vías de desarrollo, como seríamos nosotros. Debemos recordar que las enfermedades cardiovasculares arterioscleróticas no solamente hacen referencia a la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es un componente de estas enfermedades arterioscleróticas. Podemos tener alteraciones no solamente en las coronarias, podemos tener alteraciones, por ejemplo, en las carótidas, de donde se desprenden los coágulos que producen embolia. A veces hay alteraciones intracerebrales. Algunas personas pueden debutar con muerte súbita y también hay enfermedades vasculares a nivel de la aorta o a nivel de extremidades inferiores. Y, como ven acá, en forma global representan más de 1/3 de la mortalidad total. ¿Por qué es tan frecuente esto? Porque hay muchos factores de riesgo. Y lamentablemente uno no puede tener un criterio mayor de riesgo y hacer un infarto. Lamentablemente, si bien hay muchos factores que están estudiados, que están plenamente avalados, no está completamente definida el por qué algunas personas que no tienen factores de riesgo clásico
si hacen alguna manifestación de este tipo de enfermedades. ¿Y qué se considera un factor de riesgo? Pues cualquier característica, exposición, rasgo, etcétera, que aumente su probabilidad. Una persona de 70 años frente a una persona de 30 años, pues obviamente que va a tener más riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Lamentablemente hay algunos factores que no podemos modificarlos, justamente como les digo, la edad. Una persona mayor de 45 años que sea varón, solamente por eso ya se considera que tiene factor de riesgo. No quiere decir que vaya a enfermar en un 100%, sino aumenta su riesgo frente a una persona que tenga 30 años, por ejemplo, o a una mujer de la misma edad. Las mujeres habitualmente empiezan a hacer cardiopatía isquémica 10 años más tarde, pero que al final, como en todo, prácticamente tienen la misma prevalencia. Hay que tomar en cuenta el antecedente familiar, pero hay que tener el cuidado de que para decir que es un factor de riesgo adicional, el papá, la mamá, deben haber tenido enfermedad arteriosclerótica precoz. ¿Qué significa eso? Varones menores de 55 años y mujeres menos de 60 años. Si tu papá ha tenido un infarto a los 50 años, tú tienes más riesgo de hacer un infarto que otra persona que no tenga ese antecedente. No es que se transmite, no es que sea hereditario, pero sí hay mayor probabilidad. Y los factores que sí se pueden modificar, podemos diferenciarlos o podemos clasificarlos en dos grupos. Los clásicos o los principales o los fuertes, que se llaman hipertensión, diabetes, cigarrillo y colesterol. Son los más importantes. En estos casos sí está comprobado que tienen un rol en la cardiopatía isquémica y además cuando se controlan estos factores va a bajar la cardiopatía. En cambio hay otros factores que son más débiles, que están asociados a la cardiopatía isquémica, pero muchos de ellos no logran bajar la cardiopatía isquémica cuando se hace el control de estos factores de riesgo. ¿A qué llamamos prevención cardiovascular? Básicamente, si es primaria la prevención, es antes de que se presente la enfermedad, la primera manifestación de la enfermedad. En cambio, es prevención secundaria cuando ya ha existido un evento cardiovascular y queremos evitar un nuevo evento de alguna enfermedad cardiovascular. ¿Cómo sabemos cuántos riesgos tiene una persona? Básicamente, hay varias tablas con diferencias entre ellas, pero en general toman en cuenta la edad y los factores de riesgo más importantes. La recomendación es que idealmente cada país debería tener su propia tabla, porque no es lo mismo una persona que ha nacido y que ha vivido en Cochabamba a una persona que ha nacido y que ha vivido en Nueva York, por ejemplo. El ambiente es diferente, el antecedente familiar es diferente, la alimentación es diferente, la mortalidad es diferente, por tanto, cada lugar, cada país debería tener sus propias tablas. Es difícil porque hay que hacer seguimiento durante muchísimos años, así que hoy en día nosotros habitualmente nos guiamos en algunas recomendaciones de otro tipo de población. Pero ¿cómo podemos resumirlo? Primero, hay algunos marcadores que por sí solos ya dicen que tienes un factor de riesgo. Sin hacer uso de ninguna tabla, nada, solamente porque tenga esa persona ya decimos que tiene riesgo. Si no tiene estos factores, usamos una calculadora de riesgo que toma en cuenta, como les digo, los principales factores de riesgo. Y cuando hay dudas, además utilizamos otros
elementos para poder diferenciar claramente. Esto lo van a tener, así que no vamos a perder el tiempo leyendo todo. Hay criterios individuales y dividimos de muy alto riesgo o riesgo moderado, si es que tiene estas características. Una persona que ya haya tenido, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular, un infarto, una angina, una enfermedad carotídea, una enfermedad en miembros inferiores, etcétera, ya es un paciente de muy alto riesgo. No necesitamos utilizar ninguna tabla para decir que esa persona tiene muy alto riesgo. Personas con diabetes, con falla renal, con colesterol demasiado alto, son de muy alto riesgo. Pacientes de alto riesgo en este grupo y pacientes con riesgo moderado con estas características. Solo con eso ya podemos guiarnos qué hacer. Una de las tablas es la tabla de la OMS, que para mí entender es bastante benigna. Yo cuando quiero tranquilizar mi conciencia y no bajar tanto de peso y no bajar tanto mi colesterol, utilizo la tabla de la OMS y me da un riesgo bajo. Si recurro a otra tabla como la americana, ya estoy en el riesgo intermedio porque los criterios y las exigencias son diferentes. Según la OMS, deberíamos utilizar nosotros esa tabla por las características de nuestro país, pero no son las más difundidas. Las otras guías, como la europea, que es similar más o menos a la americana, nosotros como una residente hicimos un trabajo y hemos comparado con las mismas características, con los mismos pacientes y hemos utilizado diferentes scores y hay variaciones. La que menos valor de riesgo nos da es la de la OMS. Con las mismas características, la edad, el colesterol igual, etcétera, etcétera, la OMS es un poco más benigna. Se han utilizado algunos otros criterios como la proteína C reactiva, en un momento que se puso de moda ya por el 2008 más o menos, pero que hoy en día, si bien hay que considerar algunas situaciones especiales, no ha llegado a ser como un factor de riesgo principal. Y básicamente, ¿qué hacemos? Podemos estratificar el riesgo en muy alto, alto, intermedio o bajo. Y fíjense ustedes, de acuerdo a la tabla que utilicemos, los criterios, las cifras son diferentes. Si no podemos definir claramente con los criterios individuales y con la tabla, todavía tenemos otras opciones, como el score de calcio, por ejemplo, estudios de placas a nivel de carótidas, a nivel de femorales, etcétera. Enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea, por ejemplo, aumenta el riesgo, más o menos se multiplica por 1.5. Si tienes artritis reumatoidea, que haces una estratificación del riesgo, aumentas por 1.5 más y ese va a ser el valor real. Los objetivos principales para bajar el riesgo cardiovascular que deberíamos todos nosotros tratar de cumplir, difundir y tratar de que por lo menos nuestros familiares directos lo cumplan, serían estos. Obviamente comer sano, hacer actividad física que cada vez nos exigen más, 30, 60 minutos por día, no fumar, controlarse el peso, controlar tu presión, tu azúcar, tu riñón, tu colesterol y dentro de estos lo que más hacen énfasis, el colesterol LDL. Personas de muy alto riesgo tienen que tener un LDL menos de 55. De alto riesgo, menos de 70. Moderado, menos de 100. Y el riesgo bajo, lo mismo. Hay discusión. Aquí hemos puesto, según la OMS, hasta 190. Hoy en día no es muy bien visto esto. En general deberíamos tener menos de 130. Y los triglicéridos, si bien idealmente debería estar menos de 150, no son factores de riesgo tan importantes como el colesterol y habitualmente son más fáciles de controlar con la
dieta. Hasta acá, jóvenes, lo que es la cardiopatía isquémica, con esta manifestación que hemos visto, que es la angina crónica, y algunos conceptos sobre los factores de riesgo más importantes y las recomendaciones de qué es lo que deberíamos manejar para tratar de reducir este riesgo. Una vez más, si tienen preguntas, si no, continuamos mañana con el próximo tema. Muy bien, será hasta mañana.